18ª Jornadas STIC Centro Criptológico Nacional y 6ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio. Ciberdefensa activa para un mundo digital. Siguen pasando por esta mesa especialistas en materia de ciberseguridad y ahora nos acompaña Julio Sánchez Fernández. Él ha trabajado durante muchos años tanto en el área pública, en el Centro Municipal de Informática de Madrid, como en la empresa privada en GMV. Hoy, a través de SELAE, quiere hablar sobre algo que es muy frecuente y habitual y que es muy sencillo. Los documentos Office, que son, como nos han explicado algunos de los ponentes que han pasado por aquí, pues una vía de entrada en las compañías, algo que es un aspecto de trabajo natural en centenares de miles de compañías. Pablo Sanemeterio me acompaña en la conversación. Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Eduardo. Yo creo que hay que dimensionar, ¿no?, todos estos márgenes de acceso, y es algo que pone de manifiesto. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Oye, claro, cuando hablamos de documentos Office, hablamos de el método de trabajo del 99% de las empresas pequeñas, medianas, instituciones, etcétera, etcétera. Y no sé si vemos el riesgo real que hay. Bueno, yo creo que el riesgo principal está en los documentos Office que contienen macros. ¿Vale? Las macros son programas que pues hacen acciones útiles que aumentan pues la funcionalidad y permiten hacer cosas con los documentos que ahorrar trabajo, ayudar en análisis, etcétera. No es la única forma de trabajar, pero es muy habitual. Es muy habitual y a diferencia de los programas normales que típicamente las hacen departamentos más restringidos dentro de las organizaciones, es decir, pues hay un departamento de desarrollo y bueno, siempre hay alguna seta que sale por aquí, por allí, que hace algún tipo de desarrollo. Macros hace muchísima gente, gente administrativos hacen macros, etcétera. Entonces, eso significa que es normal tener macros y es normal querer ejecutarlas. Pero claro, también es posible que otros, sabiendo esto, nos envíen documentos que contienen macros. Esta es una vía bastante corriente de infección. Muchas infecciones y muchos incidentes graves en organizaciones han incluido en algún momento un documento con macros. Entonces, bueno, es una amenaza. Y hay una serie de estrategias para acotar y defenderse de esas amenazas. Y bueno, yo voy a presentar una en particular alrededor de la firma de estas macros, ¿no? No es el único mecanismo y no se debe usar de manera única, pero efectivamente una forma de impedir que entren documentos por algún canal, consigan llegar documentos malintencionados y que se puedan ejecutar estas macros, pues es exigir que esas macros vengan firmadas, certificadas por alguien. Bueno, esto no es blanco o negro, esto no es tan sencillo, pero es una vía que puede ser utilizada para añadir un control en algún momento. ¿Esta firma, hablamos de firma digital o hablamos de firma sacada de hashes o cómo es? Bueno, es una firma en concreto, claro, no es la firma del documento, no es la firma del documento, sí. No. Estamos hablando de firma de las macros. Microsoft tiene creado un mecanismo para certificar, para firmar las macros, y las macros están firmadas y puedes ir modificando el documento y demás. Mientras no cambies las macros, no se invalida la firma. Bueno, de tal manera que bueno, tú puedes tener unas macros certificadas una vez y luego seguir modificando, copiando el documento, haciendo copias y modificando y demás sin que se invaliden las firmas. De hecho, Microsoft, tiene un método, en realidad tiene tres. Uno que se utilizaba hace mucho, otro se empezó a utilizar con Office 2016, me parece, y otro se incorporó en 2020, porque por debilidades y vulnerabilidades se encontraba que era posible modificar
de manera malintencionada las macros de documentos sin invalidar la firma. Entonces la versión actual es la más robusta, pero es muy compleja de implementar. Porque estas firmas al final es para poder compartirla con otras organizaciones fuera, ¿o es todo intraempresa, dentro de una misma empresa? A ver, ambos casos pueden ser aplicables. Es posible que una organización, pongamos, yo creo que, por ejemplo, la Seguridad Social proporciona unos documentos Excel que contienen macros y que utilizan los departamentos de recursos humanos. Lo sé porque de vez en cuando me preguntan, uy, hay que firmar estas macros y demás y tal. Entonces, efectivamente, la Seguridad Social, que creo que es la Seguridad Social o la Tesorería, tal, podría firmarlas de manera que los departamentos de recursos humanos de las organizaciones que aplican una política estricta consiguiera pasar, ¿no? Pero uno de los principales usos es el interno, en el que alguien prepara unas macros y las reparte en toda la organización, dentro de un departamento o lo que sea, ¿no? Y cuando hablabas de que era complicado implantar esa parte. Es complejo, porque claro. ¿Dónde están las complejidades de esta implantación Pues, del uso de firmas? sabes, siempre una firma consiste en calcular un hash de algo, o sea, hacer una estructura canónica o ideal perfectamente definida, donde no hay espacio para equivocarse en un bit, y sobre ese resultado, en representación, digamos, canónica, se calcula un hash, y ese hash luego se firma. Siempre es una variante, de una manera u otra, esto es lo que ocurre. Bueno, pues el algoritmo para construir esa información, esa representación canónica que a continuación se hashea, es muy complejo, tiene muchas variantes y la documentación deja que desear. Hay cosas que se dejan un poco al aire sin interpretar mucho, y en algunos puntos la documentación está mal. Esto procede de una cosa que debió hacer Microsoft hace mucho tiempo para el sistema que llaman Authenticode, para firmar distintos tipos de código, y lo reutilizaron en estos formatos. Y bueno, se nota que es capa sobre capa de cosas que ya existían y que, mirado desde fuera y ahora desde 2024, lo miramos y dice, qué cosa más absurdamente complicada. Pero hay que entender que se ha llegado ahí por la historia, ¿no? Una última cosa te quiero preguntar, Julio, y hablabas de la dificultad de implantación, en este caso técnica, pero también no sé si va a ser difícil implantarlo pues en compañías donde pues no tienen concretamente áreas de ciberseguridad, sino tienen departamentos de TI y que, bueno, no sé hasta qué punto son sensibles a esto. A ver, esto se puede hacer con herramientas normales, ¿de acuerdo? Es posible descargar un módulo de Microsoft, de la web de Microsoft, e incorporarlo, instalarlo, y a lo mejor usando la herramienta SignTool de Microsoft o haciendo otra cosa, o haciéndolo directamente desde el Office, almacenando el certificado, por ejemplo, en una Smart Card o en algún sitio por el estilo. Es posible hacerlo, pero claro, eso significa que hay que tener N copias de estos certificados en todas las personas que lo hagan, y tampoco a lo mejor hay forma de controlar por política, pues esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No hay forma de aplicar un filtro, queda al final lo acaba haciendo departamentos de TI, y eso es complicado porque requiere requiere colocarse en el camino del trabajo normal. Entonces, bueno, ese método existe, se puede utilizar con herramientas estándar, no es necesario tal, pero yo quería trabajar en estudiar el formato para, digamos, pues para tener un código que pudiera utilizar para analizar y para construir las firmas de estos formatos. Protección de macros en documentos Office mediante firma controlada. Es la investigación que comparten estas jornadas STIC Julio Sánchez Fernández de SELAE, que ha tenido además la amabilidad de compartirla también con nosotros. Julio, muchas gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. A vosotros, gracias. Adiós, Pablo. Adiós.